Bueno, entonces todo lo que tengan por fin crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos siempre son actos jurídicos cuando los agentes que intervienen, que pueden ser personas físicas o jurídicas, realizan ese acto jurídico por propia voluntad, con discernimiento y con la intención de realizarlo, ¿verdad? Esperen que le voy a agregar a los demás compañeros. Ahí. Entonces, vamos a ir viendo entonces un poco, vamos a hablar un poco hoy con relación a lo que son los elementos internos que podemos tener en el acto jurídico, ¿verdad? Por un lado, vamos a ver cuáles son los elementos internos y cuáles son los elementos externos para que ese acto jurídico pueda ser válido. Entonces, todo acto que la persona va a realizar, primeramente lo piensa. Entonces son actos, ahí venimos a ver lo que son los actos internos, ¿verdad? Los elementos internos son los que la persona, los agentes que tienen la intervención para ese acto lo van a tener. Y el primer elemento que tenemos dentro de lo que son los elementos internos, vamos a ver lo que es la voluntad, ¿verdad? ¿Se recuerdan que habíamos visto lo que era eh, con relación al discernimiento? ¿Se acuerdan que en Persona y Familia habíamos mirado un poco con relación a justamente los agentes que tienen 14 años y cuál era la postura del Código Civil con relación a las personas desde los 14 años de edad, ¿verdad? Entonces, las personas desde los 14 años de edad, dice el Código Civil, que la persona ya tiene discernimiento, es decir, la persona ya tiene la, la facultad de poder aprender o poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, eso también va y es aplicado en el derecho penal, porque en el derecho penal todos los agentes a partir de los 14 años también ya pueden ser imputados, ¿verdad? Entonces, las personas que cometen hechos punibles a partir de los 14 años son imputados también dentro del ámbito penal. Entonces, justamente por esa tesidura de que dice que a partir de los 14 años ya tenemos ya tenemos esa facultad de poder distinguir lo bueno de lo malo, lo que puede ser lo injusto, o lo conveniente y lo inconveniente dentro de un acto jurídico. Por eso es que también el Código Civil ya nos autoriza a realizar ciertos actos jurídicos desde esa edad. Seguidamente, dentro de ese discernimiento, y ustedes vamos a ir viendo que estos tres elementos siempre van a ser concatenados, es decir, el agente no va a poder tener una intención sin haber tenido antes la facultad de discernir si eso le va a convenir o no, ¿verdad? Entonces, el agente no va a poder tener una intención si no tiene si no tiene discernimiento anteriormente, ¿verdad? Existe el primer agente de discernimiento y el agente puede tener o no puede tener la intención de realizar ese hecho perdón, ese acto jurídico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es para ustedes intención así en un concepto general, por ejemplo? Cuando querés, Intención cuando querés, después otro. Es cuando está Buenas pensando tardes. en realizar algo, la intención es pensar en hacerlo, estás intentando. Sería un acto voluntario. Un acto voluntario. Todos los actos jurídicos son actos voluntarios. Entonces, si el agente tiene el discernimiento de distinguir lo bueno de lo malo, su segundo paso va a ser con relación a la intención. Si el agente quiso o no realizar ese acto, ¿verdad? Porque ahí viene, vamos a ver cuando hay discernimiento, pero ustedes me van a decir, pero si el agente sabe
ya distingue lo bueno de lo malo, ya va en esa dimensión de poder comprender las cosas. Cuando el agente puede tener un discernimiento, pero no tuvo la intención de realizar ese acto. ¿Cuándo creen? En hechos involuntarios. O sea, Pedro tiene 17 años y tiene discernimiento. Es una persona mayor de 14, es una persona que no tiene ninguna enfermedad mental, no es interdictado, no es inhabilitado y no es un sordo mudo que no sepa darse a entender. Entonces, si no son de ninguno de esos agentes, el agente tiene discernimiento, nos dice el código, ¿verdad? Y cuando Pedro va a tener la intención de realizar el acto, o sea, ¿cómo puede Pedro tener discernimiento y no tener intención? Vamos a pensar de esa manera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la intención, solo puede haber, por ejemplo, dos situaciones. En el agente existe un error, o sea, dice, Pedro tenía el discernimiento, sabía, distingue lo bueno de lo malo, pero Pedro no quería vender su vehículo, quería alquilar nomás su vehículo. Ahí existe un error de Pedro en la comprensión de lo que iba a ser el objeto del hecho, ¿verdad? O Pedro tiene un dolo, es decir, Pedro estaba vendiendo un vehículo que sabía muy bien que era del 98 y había sido que era, él vendió como del 2006, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en dos situaciones nomás puede el agente no tener, o sea, tener discernimiento y no tener la intención con relación al acto jurídico. Cuando existe error del agente sobre el objeto en el acto jurídico y cuando existe dolo. Entonces, dolo es la intención ya, la mala intención de la gente, ¿verdad? Y el tercer elemento, es decir, el agente tuvo la intención, el agente tuvo eh, la libertad, tuvo el discernimiento, pero con relación a la libertad. O sea, para que un acto jurídico tenga validez jurídica, tiene que tener tres elementos necesariamente, nos dice el código, ¿verdad? Entonces, existe el discernimiento, que es la intención, o sea, comprender lo bueno de lo malo. Existe la intención y existe la libertad de la gente. Entonces, la libertad de la gente es la ausencia de toda violencia, ya sea física o una intimidación. ¿Cuál es un acto jurídico que podríamos decir de que no se realiza con libertad? Un ejemplo que ustedes piensan. Profe, sería un Sí, matrimonio obligado. también. Entonces el matrimonio que es obligado antiguamente solemos escuchar, ¿verdad? La mujer se embarazaba temprano y los padres lo obligaban a la mujer al matrimonio, ¿verdad? Entonces existe sí en la mujer el discernimiento, existe también la intención, pero no existe esa libertad absoluta de realizar ese acto. Y también tenemos como un ejemplo típico, por ejemplo, las personas que por una intimidación son obligadas a transferir su inmueble o su cualquier bien que tenga, ¿verdad? Le secuestran a un pariente o a un familiar y les dice que le van a poner en libertad, pero tiene que hacer una transferencia de un inmueble, de un vehículo o X bien, ¿verdad? Entonces, existe también en los actos jurídicos realizados
de esa clase, en el agente existe como el discernimiento, la intención, pero no existe la libertad de realizar ese acto. Entonces, para que un acto pueda tener validez jurídica, tiene que tener esos tres elementos necesariamente. Y, por ejemplo, en el hipotético caso que dice la compañera, ¿verdad? Entonces se realizó el matrimonio obligatoriamente pero se casó, Juan y Pérez se casaron. ¿Creen ustedes que ese acto va a ser válido? ¿Es nulo? ¿Es anulable? Anulable. Anulable, profesora. Anulable. Entonces, María va a tener un plazo de decir, yo no me casé con esta intención, o sea, mis padres me obligaron porque soy menor de edad o porque estoy embarazada o porque mi marido le debe una suma de dinero a mis padres y solicitó mi casamiento a nombre. Entonces, María tiene que justificar para que ese acto sea nulo, ¿verdad? Entonces, por eso no es que el acto de por sí ya no va a tener vida jurídica. Entonces, María tiene que recurrir para poder anular ese acto jurídico. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Bueno, una consulta. Sí, Y en el otro ejemplo, cuando la transferencia de un inmueble, por ejemplo, se realizó bajo una extorsión, sí. ¿cómo sería ahí, Y, profe? y, ¿Cómo demostras eso? y Ya, también, por ejemplo, el hijo de Juan Pérez se secuestró, ¿verdad? Y Juan Pérez realiza la transferencia de su inmueble en una escribanía. Y Juan Pérez también tiene que solicitar la nulidad de ese acto jurídico, que es un juicio ordinario. Y ahí Juan Pérez le va a decir al juez que no se casó, o sea, que no vendió porque su hijo estaba secuestrado, que era la condición de los secuestradores de devolver con vida la vida de su hijo, y ahí va a iniciar la nulidad de ese acto jurídico. También se hace posteriormente, a instancia de parte, le dice cuando el agente tiene que recurrir para buscar la nulidad de ese acto. ¿Se entiende? sí, profe. sí, profe. O sea, sería, estoy tomando nomás nota, son pasibles de nulidad, entonces ambos ejemplos. Sí, son posibles. ¿Tienen su código con ustedes? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a leer el 278 que nos dice, Te digo, profe, los sí, actos se juzgarán ejecutados sin discernimiento. A. Cuando sus agentes no hubiesen cumplido 14 años. B. Cuando sus actores, por cualquier causa, estuviesen privados de razón. Y C. Si produciesen de persona sujeta a interdicción o inhabilitación, salvo los casos previstos en este código. Se tendrán como cumplidos sin intención los viciados por error o dolo y sin libertad cuando mediase fuerza o temor. bueno, entonces, ¿qué quiere decir el artículo 278? El 278 dice que los agentes, por ejemplo, si yo demuestro de que el menor de 13 años me vendió su cosa y porque tenía la intención y tenía la libertad, el código dice que todos los actos que realicen los que son menores de 14, los autores que tengan privado de mental, interdicción e inhabilitación, entonces no serán ejecutados con discernimiento. Es decir, ni siquiera te da la condición de que vos puedas demostrar ante la justicia de que la gente tenía discernimiento. Entonces quiere decir que todos los actos que hayan realizado estas personas que cita el código son nulos absolutamente. Es decir, no hay la manera de demostrar lo contrario y de dar vida a ese acto jurídico. También, por otro lado, vamos a leer un poco lo que dice el 277, que está cerquita ahí del que acabamos de leer. Leo, profe. Sí, Los actos
voluntarios previstos en este código son los que ejecutados como discernimiento, intención y libertad determinan una adquisición, modificación o extinción de derecho. Los que no reuniesen tales requisitos no producirán por sí efectos algunos. Entonces, todos los actos que no tengan estos tres elementos internos, porque como les digo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente que va a realizar un acto jurídico hace? Primeramente piensa y dice si me conviene o no la realización de ese acto jurídico. Si yo tengo o no la intención de comprar, de alquilar, de casarme. Y por último, si tiene libertad el agente. Entonces, si el acto jurídico no tiene uno de estos elementos, igual ya dice que no producirá efecto alguno. Es decir, no es que no necesita que los tres no tengan. Con la, con la, con que no tenga uno de esos tres elementos internos que acabamos de ver, ya no produce efecto alguno. Eso es lo que nos dice el código claramente, ¿verdad? Y también, por otro lado, cuando tenemos los tres elementos internos, ya vamos a ver cuáles son los elementos externos que se necesita tener para que ese acto sea válido, ¿verdad? Entonces, ya tenemos los tres elementos, ya tenemos que Edgar le vendió a Lucy efectivamente un inmueble. Edgar y Lucy tienen la intención, tienen la voluntad y tienen el discernimiento. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son esos elementos externos que Lucy y Edgar tienen que reunir en ese acto para que ese acto tenga vida jurídica. ¿Y qué dice el 279? Leo, profe. Sí, Ningún acto tendrá el carácter de voluntario sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. bueno, todos escuchamos bien, ¿verdad? Tiene un poco de Parece que eco, pero sale con eco. Así, mira. Ahí. Alguien tiene muy fuerte su micrófono, por eso sale con eco. Bueno, por lo que veo todos tienen, bueno. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son esos elementos externos que el acto jurídico debe tener para que pueda tener vida jurídica, ¿verdad? Y ahí vamos un poco a lo que es el artículo 280 y el 281. Entonces dice, nuestro código dice que no hay forma de demostrar voluntad sin un acto exterior por la cual el agente haya manifestado, ¿verdad? Uno de ellos y la más fácil es, por ejemplo, la manifestación expresa. ¿Eso qué quiere decir? Que Lucy y Edgar realizaron un contrato privado en la cual plasmaron su voluntad y firmaron. Es decir, Lucy firmó y Edgar firmó, en la cual existe un documento, un instrumento jurídico en la cual se demuestra la voluntad, la intención y la libertad que tuvo los agentes en ese acto jurídico. Esa es la manera, por así decirlo, más fácil de demostrar cuál es la expresión de esos tres elementos, ¿verdad? Entonces, primero tenemos la manifestación expresa cuando existe un instrumento escrito de por medio, ¿verdad? Esa es por así decirlo, la regla general. Cuando se da la manifestación tácita, por ejemplo, ¿qué dice el 281? Vamos a leer primero, para irnos al 282. Te leo, profe. 281 dice, se tendrá como declaración positiva de la voluntad aquella que se manifieste verbalmente o por escrito o por signos inequívocos con referencia a determinados objetos. No valdrá, sin embargo, la que no revista las solemnidades prescritas, cuando la ley exige una forma determinada para ciertos actos jurídicos.
Bueno, entonces se tendrá como declaración positiva de la voluntad aquella que se manifieste verbalmente o por escrita. O sea, el código nos da la opción de que yo puedo demostrar un acto jurídico de forma verbal, es decir, yo realicé el acto jurídico de forma verbal y llevo dos testigos y digo, efectivamente, Lucy y Rosana realizaron ese acto. Yo vi cuando Lucy le entregó el dinero y ella recibió. Por otro lado, también dice que no valdrá, sin embargo, la que no reviste las solemnidades prescritas. O sea, es decir, la ley tiene establecido, por ejemplo, que todos los actos jurídicos que tengan por objeto un valor de 10 jornales mínimo, o sea, más de 10 jornales, desde 10 jornales a más, tienen que ser, no pueden ser demostrados por testigo, dicen. Entonces, la ley, o sea, la propia ley ya nos da el formato del acto jurídico que vamos a realizar. Por ejemplo, la venta de un inmueble, ustedes saben cuál es el acto jurídico por el medio por el cual se realiza Contrato. un contrato, ¿verdad? La compra de un vehículo Por contrato. por contrato. Entonces, no, esos actos jurídicos no van a poder demostrarse por testigo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el 281. Y el 282, ¿qué dice? La manifestación tácita resultará de aquellos actos por los cuales se pueda conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, siempre que no se exija una declaración positiva o no exista otra expresa en sentido contrario. El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta. Cuando exista deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior del agente. La manifestación de voluntad solo se presume en casos previstos expresamente por la ley. ¿Qué es lo que nos dice ahí en ese artículo? Dice que los actos, cuando son obligatorios contestar, si vos no contestás, se presume que vos estás reconociendo, pero Sí. solamente en esos casos, porque también ahí en la última partecita dice, no se presume en los casos, solo se presume en Solo los se casos presume. previstos expresamente por la ley. Ustedes saben, por ejemplo, que en los juicios, en los procesos, cuando vos inicias una demanda, o sea, yo inicio una demanda de usucapión, por ejemplo, contra un inmueble que es de la compañera Gloria, ¿verdad? Entonces, cuando yo inicio esa demanda, a Gloria le van a correr traslados. Es decir, Gloria va a saber que yo estoy iniciando una usucapión por un inmueble que está a nombre de ella. Ese escrito de demanda y todas las pruebas que yo acompaño le van a llegar a la puerta, a Gloria en su puerta por medio de un ujier notificador. Y ahí en la última partecita de la notificación va a decir que Gloria tiene 18 días para contestar. Si Gloria no contesta, ¿qué presume la ley? En ese caso se presume que yo estoy de acuerdo más o menos Sí, con la así demanda. mismo, entonces, porque la ley da esa pauta de que Gloria tiene la obligación de contestar dentro de un plazo determinado. Entonces, Da si el yo plazo. tengo por ley obligación de contestar, en ese caso, la ley presume, si yo no lo hice dentro del plazo previsto, tampoco existe que a los 20 días yo venga a querer contestar, porque ustedes saben que existe y retroactividad de la ley. O sea, la ley ya no puede, una vez que pasa una etapa por principio de preclusión, ya no se puede volver, ¿verdad? Entonces, cuando exista deber legal de contestar, si no lo contesto, en ese caso, la ley juzgará que yo estoy reconociendo el hecho. También en el caso, por ejemplo, del reconocimiento de pagaré,
Cuando yo presento un pagaré, porque no es un instrumento público, entonces dice la ley que yo debo preparar mi juicio ejecutivo para que yo pueda ejecutar ese instrumento de pagaré, ¿verdad? Y me dice que una vez que yo inicio la preparación del juicio ejecutivo, yo voy a presentar mi pagaré original y le voy a intimar, o sea, le voy a notificar a Gloria que se presente dentro de los 3 días al juzgado ante la actuaria judicial a reconocer o no la firma estampada en ese instrumento. ¿Qué dice? Gloria se presenta y reconoce, iniciamos el juicio ejecutivo. Gloria no se presenta, la ley tiene por reconocida la firma e igual iniciamos el juicio. Entonces, muchas veces, generalmente a los abogados le preguntan, ¿me voy a ir o no a reconocer? Porque es de verdad mi firma, le dice, ¿verdad? La persona que es demandada en ese caso. Entonces, generalmente, y muchos le van a decir, no es necesario porque si es tu firma, deja nomás que la ley dice luego que si vos no te presentás, se tendrá por reconocida la firma. Entonces, cuando no es tu firma nomás, lo que es conveniente que uno se presente y niegue para que se pueda hacer, en ese caso, ¿verdad? El peritaje de la firma de los agentes que intervienen en ese acto. Entonces, en esos casos y únicamente cuando la ley así lo dictamina, se tiene por afirmativo cuando el agente, en casos de silencio, el agente no se haya presentado, por ejemplo, a contestar o a cualquier acto jurídico en la que fue emplazado, ¿verdad? Entonces siempre lo va a decir, se le cita y se emplaza a que fulano comparezca a reconocer o no la firma, díselo. Así ya lo dice el código, ¿verdad? ¿Se Profe, entiende? sí, Sí, profe, Sí, profe. hablamos también de que existe también las cédulas voladoras. sí. ¿Y qué hacemos en ese caso? Por ejemplo, existe el incidente de nulidad de la cédula de notificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Que efectivamente Gloria nunca fue notificado porque en el expediente figura que Gloria vive, por ejemplo, en el barrio Obrero y Gloria es del barrio Fátima y lleva su vía de residencia y adjunta 2 testigos más de que efectivamente Gloria no vive ahí y se da curso a un incidente de nulidad en ese caso, ¿verdad? Pero no, nos sirve también, por ejemplo, decir de que yo no recibí, pero yo me estoy presentando a contestar. Entonces, ¿cómo supiste vos eso, verdad? Porque la nulidad por la nulidad misma no existe. Si el acto jurídico cumplió con la finalidad procesal, es válido. Por ejemplo, entonces, si a mí me notifican un sábado y yo tengo todavía mi plazo para contestar y yo ya no me voy a contestar porque después voy a presentar un incidente porque me notificaron un sábado, ¿verdad? Pero el acto jurídico cumplió con la finalidad que es hacerte saber que existe una demanda contra vos, entonces el acto jurídico sí es válido, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias también, no es que las nulidades se dan nomás porque sí dentro de los procesos judiciales, entonces sí, a mí nunca me llegó y hay muchísimos ujieres ya con procesos penales justamente por este caso de lo que explica la compañera, ¿verdad? Es decir, el ujier manifiesta de que me llevó las copias de traslado y la demanda a mi casa, pero a mí nunca me llegó, ¿verdad? Entonces yo nunca voy a saber y yo nunca me voy a presentar al juicio, entonces el juicio se va a llevar como es por una sola de las partes, ¿verdad? En ese Profe, caso, sí, profe, una consultita sobre el punto. ¿En qué hay muchos ujier que se van y no está nadie y pega por la pared, quita una foto y ya está? ¿Verdad? Entonces, ¿en qué caso eso es válido, no es válido? Porque pudo haber pegado, qué sé yo, voló, el viento sí, llevó y después yo manifiesto que nunca fui notificada, pero sin embargo ellos tienen una foto de que dejaron en ese lugar. sí. Eh,
por una cuestión en el Código de Organización Judicial, por ejemplo, habla muy claro con relación al trabajo de específicamente los ujieres, ¿verdad? Entonces dice que cuando el ujier se constituya en el domicilio, en el domicilio real denunciado, si yo no le encuentro a Gloria, yo tengo que dejar una cédula de aviso. Es decir, yo le voy a decir a Gloria que yo vine hoy a su casa a las 10 de la mañana, no le encontré, pero que mañana a las 11 de la mañana yo voy a volver. Y que ahí ya le voy a, encontrándole o no a Gloria, yo voy a dejar ya mi cédula de notificación pegado por la pared, debajo de de la puerta. Eso ya ya no hay más con relación a eso, ¿verdad? Pero si previamente dejó su cédula de aviso y posteriormente lleva en la misma hora otra vez, es válido ya esa cédula de notificación, ¿verdad? Profe, bueno, por darnos un ejemplo, y justamente así ahí, ¿cómo se llama? De Franco, yo tuve una demanda y yo estoy en Lambaré. Y supuestamente mis notificaciones siempre fueron dadas de que me entregaron a mí en propia mano y todas esas cosas. Y de hecho, bueno, yo sé que existe el tema de hecho sí, ¿verdad? Pasé por todo eso, de las notificaciones voladoras y todas supuestamente eran entregados así en propia mano a tal hora y en mi domicilio y horas en que yo no estoy en mi domicilio. Y cuando, de hecho, tuve un embargo, ¿verdad? Y a mí ya se me viene el embargo encima sin haberme, o sea, nunca ni me enteré de tal demanda. Ya me viene el embargo nomás. Y de acá de Lambaré me tenía que ir hasta Franco. Y cuando me voy y pido yo con el ujier, me trae una foto. Y era la foto cuando yo recibí mi embargo, por decirte, en donde estaba leyendo la hoja. Y una foto supuestamente que ese fue cuando él me entregó. Y nada que ver, o sea, se paga muchísimo, se paga también evidentemente la contraparte a los ujier para no entregar, digo yo, porque es descarado, o sea, en la dirección de mi casa y tal hora y supuestamente que me entregaban a mí, eso era mentira. Ahora, por ejemplo, casi todas las casas ya tienen cámaras, ¿verdad? Entonces, esa es una manera por la cual muchísimos mujeres están suspendidos, por lo menos acá dentro de nuestra circunscripción, ¿verdad? Que manifestaron en su informe de que se constituyó en tal domicilio a tal hora y cuando viene la persona a solicitar nulidad de esa cédula, se pide el video de la cámara, ¿verdad? Y efectivamente nunca se constituyó a ese domicilio, ¿verdad? Entonces también cuando existe, por ejemplo, situaciones como dice la compañera, ¿verdad? Mencionarle un poco, porque el ujier, por ejemplo, porque existen también muchos avivados que reciben, no quieren firmar y después para dilatar el proceso presentan incidente de nulidad, ¿verdad? Entonces, Sí, para que el discúlpame, ujier, profe. sí, Ahí sí no estoy de acuerdo contigo, porque yo hago las notificaciones, yo entrego, y hay veces que incluso tipo que te echan luego, o sea que yo cumplo nomás con el trabajo de entregar, ¿verdad? Eso de sí, repente la otra persona también no entiende y no quieren firmar, no quieren dar nombres, incluso dice dejar nomás ahí. O sea que nosotros también te juro que de todo pasamos, sí, porque no quieren agarrar, no quieren dar nombres. Y nosotros lo único que podemos hacer es, incluso la vez pasada se enojó una señora porque yo tuve que quitar la foto de la casa porque ella no me quiso dar nombre ni apellido y yo tengo que dejar constancia que sí entregué, por ejemplo. sí, ¿Verdad? Entonces tuve que sacarle la foto y se enojó, me dijo, no puede ser porque ya recibí, sí, pero yo necesito por una constancia de que sí entregué y que le entregué a fulana de tal, porque después viene a la carga los otros abogados, la contraparte y le dicen, no, ¿cuándo dejaste y a quién? ¿Y cómo no vas a saber a quién le dejaste? O sea que son también cosas que de repente la gente sí. no Así mismo, quiere. compañera. Porque por eso yo No, siempre le digo a las ujieres y las que son ya de hace tiempo ujieres, por ejemplo, cuando notifican, ponelo en su informe. Casa de color tal profe, cosa, techo tal cosa, muralla tal cosa, y explica ahí cómo es la casa. ¿Y qué más querés que ese informe, verdad? Inclusive muchos, así como la compañera, sacan fotos y le adjuntan la foto a la cédula de notificación, ¿verdad? Porque justamente por esa situación, yo sé que en lo penal, por ejemplo, se da más, por ejemplo, se notifica por mensajes o por llamadas, ¿verdad? Pero en lo civil, por ejemplo, es muy
formal la cuestión de la notificación con relación a mucho, con relación a lo que es la demanda, las excepciones, las sentencias. Entonces, tiene ciertas formalidades que se deben cumplir, ¿verdad? Es más estricto, por así decirlo. Entonces, en esa situación, por ejemplo, para resguardar siempre en ambos lados, ¿verdad? Siempre es importante que el ujier agregue en su informe, por ejemplo, cómo era la casa, cómo era la persona que recibió y todas esas cuestiones, porque sí es muy común que la gente reciba y al final niegue que haya recibido, ¿verdad? Eso es algo de todos los días. Y por otro lado también es algo muy común que existan las cédulas voladoras, es decir, el ujier informa de que le entregó a la persona y nunca se realizó ese acto, ¿verdad? Entonces, en ambas situaciones hay formas de paliar eso con relación a desde el punto de vista del ujier, realizando, por ejemplo, juntando fotos o informando cómo es la casa, cómo era la persona que recibió, y desde el lado de la persona que haya pasado por esa situación, como lo mencionó la compañera Lucy, ¿verdad? Y presentar su incidente para la nulidad de ese acto. Entonces, se va a dar la nulidad de ese acto y se va a retrotraer el proceso desde el momento en que se dio la nulidad, es decir, desde el momento en que Lucia tenía que haber recibido el traslado de esa demanda, entonces desde ahí se retrotrae el proceso y se vuelve a notificarle a Lucy en la casa que le corresponde, ¿verdad? Y ahí empieza a correr el proceso. Esas es las dos vías que tenemos, ¿verdad? Desde ambos lados. Profe, en el caso de la En el caso- compañera anterior que nunca recibió la notificación y que su caso corrió, ahí entraría la figura de la redargución. Redargución de falsedad es cuando se presenta ya documentos que son actos públicos, ¿verdad? Y ahí recién se da, es un incidente de redargución de falsedad ya con relación a los documentos que vos agregaste a tu demanda o a tu contestación. En el caso de las cédulas de notificaciones, por ejemplo, son documentos que se van realizando, procesando dentro del acto jurídico, ¿verdad? Entonces solamente entra el incidente de nulidad en ese caso, ¿verdad? No una redargución de falsedad. En mi caso, como dice la compañera, prosiguió, ya de hecho era proseguir nada más, pues yo tuve el embargo y como digo, el descaro cuando me tocó ir allá, yo pido y viste que de repente para mí fue el tema de, ¿cómo es que la ignorancia no te defiende? Por eso, o sea, yo no estaba al tanto, no por eso, no me devolvían mis cosas, tuvo que proseguir. Y encima en mi expediente estaba un recibo. Yo no sé si es que el tema de los ujier cobran o lo que sea. Hay un documento de recibo de pago por servicio de ujier con mi nombre y el apellido de la contraparte. Hasta esa equivocación tuvo. Sí, y los ujieres dan recibo cuando notifican. Y esas son así situaciones que se dan muy a menudo, ¿verdad? Dentro de los procesos. Nosotros, por ejemplo, acá ya sabemos lo todo. Cuando es un incidente de nulidad de la cédula de algún ujier, decimos ya fulano sí va a hacer y otro no, fulano no va a hacer, ¿verdad? Entonces ya nos conocemos todos acá, ¿verdad? Por lo menos dentro, pero obviamente que cuando sos de otro lado no le vas a conocer a los hay un ujier luego que ya es viejito que estará por jubilarse, me dice vos no conocés la casa de ese, pero yo conozco, dice, porque te va a preparar nomás por la cédula de notificación. Porque cuando vos desconoces el domicilio de tu contraparte, se publica edicto, que es costoso, ¿verdad? Entonces, él le dice 2 diarios y ponerle que por el texto te alcanza allá por los 3 millones esa publicación de ese 2 edictos. Entonces, a veces es más barato, ¿verdad? Eso, pero ahí uno justamente entra en ese vicio de que vos podés en cualquier momento presentarse tu contraparte y sí te va a plantear el incidente de nulidad de esa cédula y sí va a correr y vas a volver a tener que iniciar prácticamente tu proceso, ¿verdad? Entonces, es más o menos
vidrioso esa parte para ambos lados, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Y Shuko no está en clase. Bueno, entonces, si no tenemos consulta, vamos a pasar a la unidad 3. ¿Les parece? ¿Pudieron mirar ya los materiales que alcé? ¿O no? ¿Quién descargó ya? ¿Nadie? Unidad 3, yo no Yo descargué leí todavía. un poco, pero Sí, sin profe. tener el material Yo en la mano. descargué la unidad 2 y 3, creo. Y vamos a ver hasta dónde desarrollamos hoy, ¿verdad? Entonces, habíamos visto un poco con relación en la unidad 2, los elementos internos y externos del acto jurídico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy la teoría de los actos lícitos, así como la compañera había dicho, ¿verdad? ¿Cuándo existe una ilicitud civil y cuándo existe una ilicitud civil? ¿Cuál es la condición para que ese acto sea pueda ser perseguido en lo civil y también cuándo tiene que existir, que tiene que tener ese acto para que pueda ser perseguido en la parte penal, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es ilicitud, ¿qué ustedes entienden por ilicitud? Claro, no sé qué dice acá. ¿Qué entienden así así en un vocabulario sencillo? ¿Qué es lo que es ilicitud? ¿Puede ser ilegal, profe? ¿Sí? Mira, yo puse compartir, proyecto, presentar ahora. Y quiero salir de eso. Puede ser. Entonces la ilicitud generalmente es una infracción ya, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es cuando es ilicitud civil y cuando es ilicitud penal. Entonces, todas las ilicitudes, es decir, lo que no, cuando se realiza actos que ya no sean lícitos, por eso le Ahí dicen te contaron. ilicitud, ya existe una infracción, una conducta contraria a un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, cuando existe una conducta contraria a un ordenamiento jurídico descrito por el Código Penal, es una ilicitud penal. Ustedes saben que en el campo penal la conducta es realizada y el agente fiscal describe la conducta y busca cuál es el hecho punible, cuál es el que esa conducta es encuadrado dentro de qué artículo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te dice el Código Penal que cuando existe hurto, existe cuando vos le sacaste algo a alguien, pero no existe violencia ni nada. Es decir, la compañera Lucy estaba dormida en la vereda de su casa, se quedó dormida en el sillón y pasó Juan y le llevó el celular que estaba a su lado en la mesita, ¿verdad? Entonces el código existe esa conducta que realiza Lucy y el agente describe la conducta y encuentra que esa conducta que realizó Lucy es un hurto, ¿verdad? Por otro lado, por ejemplo, dice que en el caso de que Lucy está dormida dentro de su pieza, yo rompo una puerta y robo, sustraigo el celular de Lucy, va a existir un hurto agravado, dice el código. Entonces, en el mundo penal existe la conducta y el agente fiscal describe la conducta y encuadra dentro de un artículo del Código Penal. Ahí existe lo que es la ilicitud penal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno. Por otro lado, tenemos lo que es la ilicitud civil. Cuando existe una conducta antijurídica en el campo o en el fuero civil. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, una conducta ilícita en lo civil. $6.97. Fue no entregarme mi notificación. ¿Cómo? No, con onda más, fue no haberme entregado mi notificación.
¿Cuánto el código de profe? 697. Vamos a leer un poco lo que dice el 697. ¿Le leo? Sí. ¿No puede ser objeto de contrato la herencia futura? Entonces, Sí, ¿qué no quiere me- decir? El código nos dice que Lucy no puede vender una herencia que no es suya, es decir, mientras los padres siguen vivos no existe herencia. Es decir, Lucy es hija única y sus padres tienen una quinta en San Bernardino, ¿verdad? Y Lucy vende por un contrato esa quinta como una herencia suya ya, ¿verdad? Entonces, ahí existe una ilicitud civil, es decir, existe una conducta contraria a un ordenamiento civil, ¿verdad? Vamos a ver también en el caso del 299 y después vamos a leer un poco el 1944, vamos a hacer esas distinciones. Profe, ese sería el caso de contratar sobre un derecho en expectativa, ¿verdad? En expectativa, por ejemplo, ya es cuando existe la posibilidad, ¿verdad? O sea, en ese caso no es todavía en expectativa porque no existe todavía titularidad mientras los padres viven. Claro, pues no, me refiero que en expectativa porque, o sea, uno presume que cuando mueran, pues va a ser uno heredero supuestamente, ¿verdad? Presume. Pero no se puede porque el código establece que no. Ujú. ¿Qué dice el 299? No podrá ser objeto de los actos jurídicos a aquellos que no esté dentro del comercio de lo comprendido en una prohibición de la ley los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o que perjudiquen los derechos de terceros. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto y de igual modo las cláusulas accesorias que bajo la apariencia de condiciones contravengan lo dispuesto por este artículo. Por ejemplo, ¿qué solemos ver? Todas estas conductas son ilícitas o conductas ilícitas civiles, ¿verdad? ¿Qué solemos ver, por ejemplo, cuando Edgar tiene una deuda de 500 millones y ya Edgar ya sabe que van a cobrarle ya compulsivamente, es decir, van a iniciar ya un juicio para cobrarle a Edgar porque Edgar está en mora. Entonces Edgar hace una transferencia, hace una suposición de venta a favor de su hermano de ese inmueble para que no le puedan embargar y posteriormente subastar la casa, ¿verdad? Entonces dice en ese caso el código que existe dolo de los agentes, lo que hace que ese hecho sea contraria a una norma establecida dentro del Código Civil. ¿Se entiende? O sea, es como es la simulación de acto Sí, jurídico. una simulación. Que En ese abunda caso, hoy día. ¿cómo? Que abunda hoy día, digo. Abunda, sí. Abunda hoy día. Entonces son situaciones que el código ya nos establece de que después posteriormente yo voy a iniciar una nulidad de ese acto jurídico diciendo de que Edgar nunca vendió, el otro nunca pagó, dónde está el dinero por la cual pagó. Entonces todas esas situaciones se dan, ¿verdad? Que se tienen que demostrar dentro del proceso ya. Entonces esa es la diferencia entre el ilícito penal y el ilícito civil, ¿verdad? Entonces ambas son conductas antijurídicas, en uno se da. Ah, y nos falta un artículo, el 1944. Profesora, ¿Sí? disculpe, un poquitito más atrás, la unidad 2 Sí. tiene 17 páginas.
pero no hay unidad 3 ni 4. No, están todos juntos. Es que la unidad... No, sobre la voluntad y eso nomás, profe. Hace rato yo miré, la GK, avena. Están todos juntos. Están No, uno profe, encima del otro. Es que No, hay... no está separado eso, profe. En el teléfono no aparece, profesora. En la Se computadora les, tampoco. se les está perdiendo nomás ¿cómo es? La unidad. Yo, Comienza la unidad 3, la profe. presunción del silencio, sobre la voluntad, Tienen todo en el material. Porque yo discernimiento, estoy desarrollando acá, cuando doy la vuelta, el material que yo les pasé, ¿verdad? libertad como fundamento esencial de los actos de las limitaciones, libertad en Código Civil, contrato, Constitución, derecho civil, dominio, valor frente a la voluntad interna. Todavía no encontré la ilicitud. Manifestación de la voluntad positiva, declaración tácita. En la ilicitud ya es la unidad 3. Sí, pero no... Lo que no tiene títulos en el peor de los casos, profesora. Están juntos, nomás no están en archivos separados, o sea, se alzó todo en un archivo. Sí, Sí, se hace todo en un archivo. pero inició con lo que es unidad 2 nomás. Sí. No están separados por unidad, pero como dice, yo tampoco no estoy encontrando lo que es la ilicitud. Estoy también acá en declaración tácita de la voluntad, lo que es... El silencio. Pasar más ese. Después tienen en negrita declaración positiva de la voluntad, así, mayúscula y negrita. Después tiene el valor del silencio en el derecho privado. Y después ya tienen la unidad 3, teoría de los actos lícitos. El punto 4, hay el silencio como manifestación de la voluntad. Hasta el 4 Y lo hasta que eso hay, nomás. profesora. Eso nomás habla derecho público, funciones constitucionales, contrato de matrimonio. Subí un poco más, ese es el último punto de la unidad 2. Derecho romano negaba efecto jurídico al silencio. ¿Más? Está como ejemplo el legislación respecto de un cheque. El valor del silencio o falta de manifestaciones en el ejercicio del derecho trae aparejadas consecuencias a los remisos. La forma de expresarse es silencio. La realización de actos prohibidos por este código, artículo 2450 del Código Civil, artículo 843, Código Laboral, artículo 93 de la Ley de Quiebras. La manifestación cuando exista deber legal de explicarse a causa de la relación entre el silencio actual. Mi hijo, por favor, lleva acá tu celular en la guardia. El silencio será jugado como un sentimiento, el silencio como manifestación de la voluntad. Les había agrandado un poco, sí puse todo uno detrás del otro, pero les había agrandado un poquito más las unidades, ¿verdad? Creo que en 16 les puse Después así de qué sería, profe, unidad. Y justamente eso. después de ese que dijo la compañera, que dice el valor del silencio en el derecho, ya tiene que venir la unidad 3. Como capítulo. No vino todo en todo caso, profe. Vino todo hasta el 4, nomás el silencio como manifestación de la voluntad. Sí, profe. Y solo termina este número 4 y ya prácticamente termina. No hay, profe. Tengo El número 4 dice como manifestación voy a mirar un poco. la voluntad. La última parte dice, en la hermenéutica jurídica hoy día el silencio sigue siendo materia de estudio y análisis de sus efectos por los tratadistas del derecho. Ese es lo último ya y hasta ahí nomás. Creo que no pasó todo mal.
Es un párrafo que termina, profe, con en el derecho procesal notificada las partes de la Decime, sentencia. Sin ¿eso ustedes descargaron directo o alguien pasó ya en el grupo? Miren que está Descargué bien. directo. Yo descargué directo, tampoco entró todo y alguien pasó en mi grupo, descargué ese por si el mío nomás no descargó todo y tampoco tiene. Yo descargué directo Entonces en el grupo se están del quejando. recurso didáctico y Sí. luego verifiqué otra con otro que los compañeros tenían y todos tienen, hasta donde yo vi, todos tenemos igual. Todos tenemos igual. Profe, Sí, yo también todos descargué igual. directo. Voy a ver, o sea, no me abre porque estoy con la clase, pues, pero por eso no me está, ahora me abrió. Dice unidad 2, van bajando. Yo descargué directo también, profe, y envié Ese en el nomás, grupo. profe, porque me sale 16 páginas, yo estoy con la computadora, igual es el mismo material que pasó la compañera. Sí, en 16 el- páginas nomás tenía, profe. Bueno, Sí, 16 páginas no tiene. No tiene, profe, acá ahí también. Correcto, Yo profe, mandé sí lo tengo. y mandé a imprimir. Tengo toda mano, pero no está eso acá. Sí, yo ahora estoy mirando mi compu y no, también, hasta donde pasaron en el grupo nomás. el silencio. Pero igual, Sí, porque yo busqué Sí. mucho y no encontré tampoco. Sí, igual me vamos a dar ya la unidad 3, ¿verdad? Pero estoy nomás verificando cuál es el que yo subí, ¿verdad? Porque yo tengo todos los materiales, tengo divididos por bolilla, pero para alzar un solo Estamos material desarrollando, había... estamos desarrollando una materia que no tenemos a mano. Bueno, Pero yo creo que no va a haber problema, profe, porque si estás desarrollando y después pasas otra vez, cargas sí, voy a en la alzar nomás plataforma, porque yo vamos a poder guiarnos por ese nomás después. tengo Claro. dividido en unidades. Está bien. sí, yo tengo acá en Word, pero no, así como los compañeros tienen Sí. nomás. Voy a verificar un poco. Así Yo no es, me todo abre el no. archivo porque estoy con la clase, entonces no sé si es pesado o qué pasa, ¿verdad? Pero no me está abriendo el archivo porque tengo que buscar en mi biblioteca. Pero voy a verificar y voy a subir nomás así por pedazos. O sea, voy a subir primero la unidad 2, después unidad 3 y después unidad 4. Por Así ustedes fragmento. hacen esa distinción. Súper, Sí. profe, así es mejor. Dale. Entonces vamos Gracias, a seguir. profe. Vamos a seguir con la unidad 3 y después yo le alzo la unidad 3, es la que le va a faltar, ¿verdad? Inclusive yo la unidad 2 tengo, el mío es corto, ¿verdad? No sé si el de ustedes es, el mío es acá. 1, 2, 3, 4, 16 5, páginas 6 de la unidad 2 según lo que 6 hojas imprimí. nomás yo Sí. tengo la unidad 2, ¿verdad? Entonces voy a borrar nomás el archivo que ustedes tienen. Bueno, igual nomás les sirve, ¿verdad? Pero voy a alzar otros archivos que vienen en unidades separadas. ¿Está bien? Borrar nomás para no confundir. Dale, profe. También. Pero con relación a los compañeros que imprimieron nomás, ¿verdad? Igual en esa unidad están los puntos. ¿En qué tiempo estaría el video en la plataforma, profe? Y tendría que ser en la semana. La semana. Sí. Espectacular. Gracias, profe. Porque Entonces, profe, la unidad ponele 3, que ¿dónde un día por ahí empezaría? tardan en descargar. ¿Cómo? La unidad 3, ¿en dónde empezaría? ¿Comenzaría? Y va a ser desde la teoría de los actos lícitos. ¿Ustedes tienen su programa? Sí. Ahí van a verificar que es así súper cortito luego ambos. La unidad 2 y la unidad 3 son súper cortitos. Estábamos viendo ya con relación a la ilicitud civil y la ilicitud penal, ¿verdad? ¿Cuándo se dan ambos casos? Y dice cuándo es el requerimiento de la existencia en el civil y en el penal, ¿verdad? Entonces, habíamos visto con relación a la ilicitud penal, su requerimiento para que exista una ilicitud penal es la tipicidad. La tipicidad es la conducta descripta
de ese acto dentro del Código Penal. Eso es lo que significa la tipicidad dentro de lo que es siempre el campo penal, ¿verdad? Entonces, para que un acto y un acto sea ilícito penalmente, entonces tiene que haber una tipicidad, que es decir, una conducta descrita en el Código Penal anterior al hecho para que ese acto sea considerado tal como lo es, ¿verdad? Mientras tanto, por otro lado, en el campo civil tiene que existir un daño. Ustedes saben, y habíamos, por ejemplo, ya tocado el tema de los accidentes de tránsito. Y habíamos visto que no necesitas de una sentencia que declare la culpabilidad de una persona en lo penal para que vos puedas recurrir en el campo civil para consecuentemente solicitar una indemnización por los daños y perjuicios. Entonces, el requerimiento que existe en la parte civil, es decir, tiene que existir un daño para que yo pueda recurrir en la parte civil y solicitar consecuentemente la reparación de ese daño, ¿verdad? Entonces, en lo penal tiene que existir una tipicidad y en lo civil tiene que existir daño. Y cuando hablamos de lo que es delito y cuasi delito, ustedes tocaron ya ese tema, Romano, ¿sí o no? Yo no. ¿Recuerdan más o menos? Delitos y cuasi delitos. Dentro del Código Civil ustedes no van a encontrar un concepto básico, ¿verdad? Pero por las doctrinas se vio dentro de lo que es en el aspecto civil, ¿verdad? Le consideran delitos a los actos que hayan tenido dolo de por medio. Y cuasi delito cuando se realizó por medio de culpa, es decir, sin intención, y en los delitos existe la intención para producir ese daño. ¿Está bien? Entonces los delitos, cuando median dolo, es decir, intención, y en los cuasi delitos, como es en el caso de los accidentes, por ejemplo, de tránsito, que posteriormente ustedes saben que se suele solicitar resarcir los daños ocasionados, entonces existe lo que es cuasi delito, pero existe un daño sin intención, pero también se puede requerir en el campo civil. ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno. Y eso es todo. Ustedes pueden mirar en su programa, ¿verdad? Súper cortito, es la unidad 3. Yo les voy a ir subiendo separadamente ahora las unidades para que ustedes puedan distinguir, ¿verdad? Y voy a borrar nomás esa que tienen ahí en la plataforma para que después no se confundan, ¿verdad? Quedamos en leer el artículo 1944, ahora, profe. Sí, es lo que nos falta. Sí. 1924. ¿Leo nomás? Sí. Quien turbare la posesión de otro o lo privare de ella, comete un acto ilícito, a menos que hubiere procedido autorizado por la ley. El turbado en su posesión podrá reclamar del actor y de los sucesores de este, aunque fuesen de buena fe. La cesación de los hechos. Espera un ratito, Eli, tu micrófono. Ahí está. Eli Núñez. Sí. La cesación de los hechos, y si se temiese otros nuevos, podrá el poseedor pedir además que sean prohibidos en lo futuro. El desposeído tendrá acción cuando el demandante adquirió la posesión del perturbador o sus actores dentro del año anterior inmediato que precede a la turbación. Entonces, Discúlpame, este artículo, ¿verdad? Por favor. ¿Cuál? ¿La que ahora se leyó? Sí. Artículo 1944. 1944. Este caso, por ejemplo, solemos ver con relación a los inmuebles que son invadidos, ¿verdad?
Es decir, existe por un lado personas que invaden y por otro lado existen los propietarios que tienen el título del inmueble, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dice el código específicamente en este caso? Dice que quien turbare la posesión, es decir, poseedor es el que está ocupando el inmueble. El que invadió. Poseedor Ah, no no. necesita tener título con relación al inmueble en donde está viviendo, ¿verdad? Entonces, dice que el que turba la posesión no dice de propiedad, no habla de propiedad, porque no siempre va a venir aparejado propietario con poseedor. O sea, algunas personas tienen la propiedad, pero no viven, no ocupan, y tampoco se ocupan del inmueble, ¿verdad? Entonces, poseedor es el que ocupa y se ocupa del inmueble, sin tener un título de propiedad, así como dice la ley, ¿verdad? Entonces, en ese caso lo que dice que comete el acto ilícito aquellos que turbaren la posesión de esa persona, por ejemplo, el propietario o también los sucesores. Es decir, María Pérez vive hace 5 años en el inmueble, hizo mejoras, plantó su uva, plantó su naranja, plantó su limón. En ese inmueble, mi papá le prestó el inmueble, después mi papá falleció y los sucesores vienen a querer echarle sin una orden judicial. En ese caso también dice que existe un acto ilícito que va a ser penado dentro del campo civil, porque así lo describe el Código Civil. ¿Está bien? Sí, profe. En ese caso se puede ya promover usucapión, ¿verdad? O tiene que pasar más. Usucapión es 10 años con justo título y 20 sin ningún documento. Ah, ya. Entonces, 5 años yo puedo ir, pero Tengo que iniciar un juicio. sucesión, ¿verdad? Y una vez que sale eso con eso, ir a En notificarle. ese caso, por ejemplo, si yo ya tengo mi declaratoria de herederos, puedo iniciar ya, por ejemplo, una reivindicación de inmueble para ir despechándole a la persona que está ocupando ese inmueble, ¿verdad? Pero no, lo que no se puede es, sin un documento judicial, echarle a esa persona, ¿verdad? Hay que darle un plazo también, ¿verdad? Para salir en Se ese da un caso. plazo. En los desalojos, en los desahucios, generalmente se da un plazo. Por eso a veces la gente dice, pero yo no sabía. Mentira que la gente no sabe cuando ya vienen a echarle, porque es generalmente un proceso que ya duró mucho tiempo, que se le iba notificando y ya tenía conocimiento, porque para llegar a la sentencia, primero se sale una sentencia, se le intima a las partes a abandonar el inmueble, después sale un desalojo, no se cumple otra vez el desalojo, sale un desahucio ya, imagínense el tiempo que lleva eso en los tribunales, ¿verdad? Entonces, de los 100 que les va a decir que no sabían que le echaron sin que él sepa, 99 mienten. Uno, lo que puede ser que haya existido una cédula voladora y nunca le llegó ninguna notificación, ¿verdad? Pero generalmente sí la gente tiene conocimiento y ya se procede a ese acto después de mucho tiempo. ¿Está bien? Sí, profe. Tenemos Profe, ¿hay dudas hasta algún ahora, plazo? ¿sí? ¿Hay algún plazo para que desalojen el inmueble? En el ¿O caso, es meramente a lo que va el proceso? En el caso, por ejemplo, de los desalojos, generalmente se les da 15 días, ¿verdad? En el caso de un interdicto, por ejemplo, el juez ya sabe que inmediatamente tienen que desalojar, ¿verdad? O sea, depende de qué tipo de juicio sea, porque el interdicto, por ejemplo, hay un plazo para presentar, que es 1 año nomás. Es decir, dentro de 1 año en que a vos te sacaron o entraron de manera ilegal a tu inmueble, vos tenés que promover ya para que sea interdicto. Si yo promoví después de 2 años, el juez me va a rechazar y me va a decir, tenés que promover una reivindicación o tenés que promover un desalojo, porque el desalojo también solamente contra los ocupantes precarios o cuando existe también un contrato de alquiler de por medio, ¿verdad? Entonces, cuando existe locación de por medio, en esas situaciones nomás también se da el desalojo, ¿verdad? O una reivindicación, que es un juicio ordinario más largo,
que más lleva más tiempo, ¿verdad? El desalojo es un juicio especial y es más rápido, pero con el desalojo generalmente le dan 15 días a la persona para desalojar o si no ya va a venir con la fuerza pública para que se les pueda echar, ¿verdad? Pero los casos que solemos ver generalmente en el noticiero, donde le echan así con sus cosas en la calle y con policía y caballo y todas esas cosas, casi en su totalidad son interdictos, ¿verdad? Entonces son generalmente ya sale con eso de que serán desocupados inmediatamente del inmueble, porque es por un corto plazo. Generalmente en los interdictos todavía no existe arraigo de las personas que están ocupando. Es decir, o están empezando a hacer su casita ahí, plantan esto, plantan aquello, mientras esperamos la sentencia, ¿verdad? Pero en ¿Y qué pasa la si hay menores reivindicación, de edad, profe, en la casa? ¿sí? Si hay menores de edad en la casa, ¿qué pasa? Igual le tienen que desalojar, pero interviene derechos humanos y también la CODENI del local. Ujú, Y de ya. oficio no me intervienen, profe, o cómo es. En el mandamiento, ya luego la policía no te va a acompañar si vos no tenés visto bueno de Sí, esas dos eso instituciones. fue lo que nos pasó la Actualmente, vez pasada, profe. Hubo un desalojo y al final había menores de edad y la policía no quiso intervenir. Tuvimos que necesitar otros papeleos, como decir, la sí. CODE y todo eso, Y eso para es que la ¿Cuál es la policía pueda. institución, profe? algo Disculpame, nuevo. ¿cuál es la Ustedes saben que institución? antes tenía vos tu mandamiento, le llevaba a 50 policías contigo y le echaba a todo el Sí, mundo. así es. Ahora, por el tema de derechos humanos, nomás lo que es demasiado candente, ¿verdad? Ese tema. O sea, la CODENI tiene que acompañar y también tiene que acompañar otra vez dentro de la Policía Nacional. Ellos tienen otra vez derechos humanos, ¿verdad? Que también tiene que tener visto bueno. Entonces, ponele que el visto bueno de derechos humanos lo vas a tener en una semana, con suerte. Con Así la mismo CODENI es. más rápido, ¿verdad? Entonces, a veces por eso lo que es difícil ejecutar rápido tu mandamiento, porque tenés que tener el visto bueno de estas personas, porque o si no se trunca justamente el cumplimiento de ese mandamiento, después ya las personas ya van metiendo más cosas, porque cuanto más cosas tienen, ya es más costoso sacarle después del inmueble. Otra pregunta. Profe, ¿y si ya Sí. hubo mejoras dentro del terreno? ¿Cómo? Si hubo mejoras, ya hicieron alguna construcción, ¿eso se paga o cómo es la cuestión? Y, por ejemplo, lo que es en reivindicación de inmueble, yo puedo tener mi sentencia en donde me dicen que de verdad te tienen que desalojar a vos en el plazo de 15 días, ¿verdad? Y vos podés iniciar un juicio que se llama cobro por mejoras, que se hace otra vez un juicio, o sea, no te van a echar mientras exista un acuerdo o te pague por las mejoras realizadas en el inmueble el titular o el propietario en ese caso, ¿verdad? Pero sí se puede cobrar por un juicio que se llama justamente así, ¿verdad? Por cobra de mejorías realizadas en el inmueble. Dale, gracias, Profe, y profe. para que eso se pueda realizar, como o sea, a mí me van a desalojar, yo ya hice mejoras en la propiedad, Sí. para que yo me pueda resguardar y pueda luego pedir eso a través de un juicio, tengo que, qué sé yo, llevarlo a una escribana, ver qué sé, o sea, cómo yo me resguardo en cuanto a eso. Y esas cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente una persona que vive hace tiempo en el inmueble va a decir, ¿verdad? Que realizó una casita, va a tener una energía eléctrica, generalmente ya está a nombre del que solicita, ¿verdad? O sea, por más que uno tenga título, la ANDE te va a dar una conexión y la boleta va a estar ya a tu nombre. El agua, ¿quién paga? ¿Quién paga la basura? Todas esas cuestiones se van adjuntando, así como también se adjunta, por ejemplo, fotos del 80 y lo que es ahora en el 99, ¿verdad? Se va a ver la diferencia. Los árboles frutales no van a tener la fecha del título que tiene el propietario. Y también por los testigos, ¿verdad? Generalmente yo, por ejemplo, eso siempre le digo, en la usucapión, por ejemplo, vale mucho el testimonio de las personas que ya tienen cierta edad
como vecino en el inmueble, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo una persona que tiene 20 años que una persona que tiene 60 años. Por ejemplo, el de 20 años no va a tener todavía conocimiento cuando él tenía 1, 2, 3, 4 años, como va a tener una persona que ya tiene 60 años y ya vive hace 30 en el barrio, ¿verdad? Entonces son cosas que se van sumando, se van demostrando, pero antes de que te echen, vos tenés que hacer ya ese juicio. Después que te echan ya es lamento perdido. ¿Está bien? Profe, y en el Sí. caso de vivir en un terreno fiscal, ya 30 años, Y todos los inmuebles que son del Estado no se pueden usucapir, ni tampoco municipales. ya. Solamente los terrenos que tengan propietarios particulares se pueden usucapir. Tampoco áreas verdes del Estado, de la municipalidad, ninguna de ellas se puede usucapir. ¿Está bien? Si no tenemos más consulta, vamos a dejar la clase por acá. Yo les voy a buscar ahora el material y voy a borrar la que tenemos en la plataforma y voy a alzar por separado la unidad 2 y la 3. Pero esto igual, o que ya imprimimos, no va a servir, ¿verdad, profe? Sí, igual tiene muchos puntos del programa. ¿Tienes? Solamente que es más corto el otro, ¿verdad? Y él tiene todos los números y vos no tenés. No, es que ellos ya hicieron. ¿Está bien? Con relación a la Sí, profe. tarea, ahora antes de olvidarme, lo pueden hacer de manera grupal. Ustedes ya tienen más o menos lo que son sus grupos, ¿verdad? Y lo pueden realizar grupal y van alzando hasta el miércoles 19, si no me equivoco, hasta las 21 horas, ¿verdad? Entonces tienen tiempo, es súper facilito para que ustedes justamente vayan diferenciando cuándo es acto jurídico y cuándo es hecho jurídico, ¿verdad? Y lo van a ir haciendo. Al lado van a colocar cuándo es acto jurídico o hecho jurídico, ¿verdad? Más, le doy así una primicia de que hay más actos jurídicos que hechos jurídicos, que son menos entre los ejemplos. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces, si ya no hay consulta, dejamos por acá. Me pueden enviar también en el grupo y hacerme recordar para subir. A veces la grabación yo me olvido y no descargo. Entonces,